Uy, qué frío. Estamos de vuelta con Portada a través de la Estrella de Panamá. Como ya habíamos anunciado, tenemos a nuestro invitado especial del día de hoy. Se trata de Melitón Arrocha, candidato presidencial por libre postulación. Buenos días, don Arrocha, ¿cómo está? Bien, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Sí, hay muchos temas que conversar, vamos rapidito. Sabemos que también está urgido de tiempo. Pero en principio, en primera instancia, sabemos que usted en los últimos días había lanzado un reto a los demás aspirantes presidenciales para el día de ayer a una videollamada que iba a ser transmitida, pero nadie acudió al llamado. Nadie acudió al llamado. Dos candidatos me dijeron que tenían otras responsabilidades, de los otros no tuve ningún conocimiento. La verdad es que es triste porque sobre todo los problemas que nos aquejan son muy significativos y el planteamiento era de forma no adversarial, en torno a una mesa como esta, con un café en la mano, tener la oportunidad de ver en nuestras diferencias, porque además todo el mundo que está aquí en estos puestos son gente muy competente y con mucha experiencia, plantear cuáles son nuestras soluciones de cara al país. Y entender pues de que muy probablemente la próxima elección como resultado arrojará que ninguno de los candidatos presidenciales tendrá mayoría en la asamblea y ninguno de los candidatos presidenciales ganará con mayoría simple de los votos, con lo cual la mayoría de los panameños no van a votar por ese candidato presidencial, que espero ser yo, y con lo cual ninguno muy probablemente va a tener mayoría en la asamblea. Y eso hace digamos, para mí muy evidente que el próximo gobierno tenga que ser un gobierno de unidad nacional. La unidad nacional no significa que todos pensemos iguales. En la diferencia de criterio es que podemos encontrar nuestra unidad. ¿Habrá temor por parte de la dirigencia política, tomando en cuenta que no acudieron a esta convocatoria? Inclusive veíamos un mensaje que le mandó la diputada Zulay Rodríguez y que tampoco participó. Sí, yo no sé si es temor, si lo que están haciendo es una apuesta política, si lo que están es conservando el capital que cada uno tiene y no asumir riesgos de hablarle a la población lo que piensan en un formato en donde nadie lo controla porque es plenamente libre y espontáneo, pero lo cierto es que yo creo que ahí hay una población sedienta de que dejemos, ¿sabes?, las campañas de guerra y las campañas sucias que están caracterizadas ahora por el acceso a las redes y que de manera constructiva le digamos al país qué es lo que vamos a hacer con problemas tan importantes como por ejemplo la mina y cuáles van a ser los efectos de esto. El tema de la caja del Seguro Social, que el próximo gobierno no tendrá la posibilidad de patearlo hacia adelante. El tema del trasvase de la cuenca Río Indio o cualquier otra fuente de suministro de agua para que el problema que tenemos en el canal de Panamá, que todos vemos del lado Atlántico y Pacífico, se solucione. No, ya empezamos a ver líneas de barcos que están anunciándole al canal de Panamá que van a utilizar el canal de Suez para pasar cambiando su ruta. Todos estos temas, entre otros, son temas que tenemos que abordar. El marco de la deuda. ¿Cómo vamos a heredar el país en donde los expertos dicen que tenemos 4,5% de déficit fiscal cuando la ley establece que el tope máximo son 3%? ¿Cuál va a ser el entorno fiscal en que heredamos esto cuando el gobierno está adelantando el pago de impuestos del próximo año para recibirlos este? ¿Cómo vamos a hacerle frente común a un presupuesto que el ministro de Economía y Finanzas hace pocas semanas le planteó al país que eran 32,000 millones de dólares y que no tiene ninguna otra connotación ese presupuesto que un salvavidas político para que diputados, alcaldes y representantes de corregimientos sean electos? Estos son los problemas que tenemos que enfrentar. Y yo creo que sobre la mesa hay suficientes cabezas brillantes, suficiente gente inteligente y bien intencionada como para que entre todos le podamos plantear al país una hoja de ruta que nos ayude a salir de retos que son tan significativos que yo no había visto desde la época de la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Este apoyo que usted manifestaba del 30%, ¿no sería peligroso para la gobernabilidad frente a los retos que debe enfrentar el país, de las que usted ya mencionó? Sí, y entre otras cosas vamos a tener que plantearnos si la legislación electoral que, digamos, en función de buscar mayor participación y mayor acceso
a candidatos a la papeleta, en especial en este caso a presidente, es la fórmula que todos los panameños necesitamos, porque no tenemos segunda vuelta electoral. Con lo cual, si tenemos una política pública en materia electoral de mayor participación, pero no tenemos segunda vuelta electoral, está casi garantizado matemáticamente de que el presidente de la República asuma sus deberes constitucionales teniendo la mayoría de los panameños que no votaron por él. Y eso, en el contexto de un país que tiene unos retos muy significativos, la pregunta es con cuánta gobernabilidad comienza el próximo gobierno. Y en función de los retos, ¿cuáles son las capacidades de generar las reformas institucionales que el país necesita para heredarle ese país a nuestros hijos y a nuestros nietos, el país del siglo XXI? Bueno, son todos temas muy importantes que necesitan de una reflexión. Y en el contexto que se hereda el país, yo creo que lo que tenemos que plantear es un gobierno de unidad nacional. El próximo presidente va a tener que tener unas características de ser un líder que, en vez de separar a la gente, de dividir a la gente, de contrastar a la gente, se encarga de plantearle al país una capacidad de unión, una capacidad de convergencia de ideas y de entender que no son solo las ideas del candidato o del presidente de la República las que se tienen que imponer, sino que en la diferencia de criterios está nuestra unidad. Señor Melitón, hablando un poco sobre el tema del contrato de ley minero, la pregunta es, usted en su momento, ¿qué opinión usted tenía respecto a este contrato ley? Bueno, yo no te voy a decir con respecto al contrato ley porque, digamos, es una discusión jurídica que solventó la Corte, pero la pregunta es... O sea, pero usted como candidato presidencial, ¿usted estaba de acuerdo con...? Sí, digamos, no voy a manifestarme con respecto al contrato ley porque la Corte ya zanjó esa decisión. El contrato es inconstitucional. Pero vamos a ir un poquito hacia atrás y después vendremos hacia adelante. La pregunta es... El país debe tener explotación de recursos minerales como un mecanismo de proveer bienestar y riqueza a los asociados. Bueno, ya también la Asamblea se manifestó en función de las enormes manifestaciones que vimos y se pasó muy rápidamente una ley en materia de moratoria minera, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, creo que esa conversación también está zanjada. Lo que a mi juicio todavía no ha sido zanjado es que lo que hizo la Corte con respecto a una mina que existe, o sea, no es una mina que estamos considerando si la explotamos o no la explotamos. La mina existe, tiene una inversión de $10 billones dentro, tiene gente que durante años se han capacitado, miles de ellos panameños, para poder explotar esos recursos naturales. Lo que desde mi perspectiva la Corte Suprema de Justicia dijo es el contrato de explotación de esa mina es inconstitucional. Pero no hubo pronunciamiento sobre la política pública en torno a la minería en ese sitio. En otras palabras, hay un grupo, mi lectura es que hay un grupo muy importante de panameños liderados entre otros por Suntrax y por el lobby minero que le están planteando al país que no debe haber explotación minera de ninguna naturaleza, y hay otro grupo de panameños que está en desacuerdo con los términos y condiciones del contrato, pero que entienden que ahí hay unos recursos que deben ser explotados en beneficio del interés nacional. Con respecto a eso, yo soy del criterio que ahí está la mina, que puede ser o parecer un embarazo no planificado, pero lo cierto es que ahí está el embarazo. La mina está ahí, no se va a ir. Y de hecho, terminar con la explotación de ese recurso significaría destrucción de riqueza por vía de desempleo de miles, probablemente decenas de miles de personas. Significaría el no ingreso de regalías producto de la venta del producto y la potencialidad de un arbitraje, y además de eso la potencialidad de que exista una contaminación ambiental si la mina se deja desatendida. Con lo cual, desde mi perspectiva, la salida es que en el caso de esa explotación minera debe continuar. ¿Con qué formato? Los panameños tendremos que ponernos de acuerdo y
como yo estoy consciente de que mi opinión es la mía y no necesariamente la mayoría de los panameños, creo que esto tiene que ser producto de un debate que termine en un referéndum. Y el referéndum permitirá que los que están en contra de la política minera en torno a ese sitio expresen sus ideas y los que están en desacuerdo a esas posiciones también expresen las suyas. Sí, pero ya se ha ordenado una cierre de esta mina y que en efecto se va a establecer una mesa técnica. Entonces, que no sabremos cuánto tiempo va a tomar, ¿no? Ya estamos a 6 meses que culmine el gobierno. Entonces, ¿qué irá a hacer o qué propone el señor Melitón Arrocha si usted llegara a ser presidente de la República? Bueno, creo que lo acabo de decir. Yo fomentaría un debate nacional que permita que libre y espontáneamente todas las partes pongan sus argumentos sobre la mesa y que esto desemboque en una consulta popular que nos permita a todos los panameños tener claridad sobre la dirección en la que tiene que marchar el país. Desde mi perspectiva, asumo las consecuencias de lo que digo, tener una inversión de 10 billones de dólares, tener un pasivo ambiental ahí, tener decenas de miles de personas que van a quedar desempleadas si no le damos utilidad a ese recurso. Sí, pero pese a que la Corte ya declaró inconstitucional y que sí, en no, efecto pero se habló lo de que, 25... Pero vamos a ponerle orden a las ideas. Lo que la Corte declara inconstitucional es el contrato. La Corte no declara que no pueda haber explotación minera. En otras palabras, si el Estado decidiera asumir la explotación minera, el Estado. La Corte no ha dicho que eso no puede ser. Lo que la Corte ha dicho es que el contrato, que es la vinculación jurídica entre el Estado y First Quantum Minerals o Minera Panamá, esa no existe. Pero el Estado, la Corte Suprema de Justicia no se ha manifestado en torno a que no puede haber ninguna explotación en el lugar. Y ahí hay una cantidad de recursos que corresponden al 1% del total de la venta de cobre del mundo. Es un activo estratégico para la República de Panamá, que como ya dije, tiene una inversión muy significativa, que no solo es que tiene la inversión, tiene la capacitación de la mano de obra. Con lo cual yo encuentro en la no explotación de esa mina un riesgo ambiental. Encuentro la destrucción de empleo y encuentro la posibilidad de que Panamá tenga que enfrentar ante los tribunales arbitrales internacionales una demanda que puede ser muy cuantiosa. Don Melitón, esta consulta a la que usted hace referencia, ¿podría realizarse en las urnas del próximo 5 de mayo? ¿Habría tiempo para hacerlo? ¿Qué opina usted? Va a depender de la Asamblea de Diputados, ¿no? Habría que pasar una ley que permitiera que, a propósito de la elección general del próximo 5 de mayo, se incluya una otra papeleta, que le han llamado la quinta papeleta. Y eso jurídicamente es posible. Pero, digamos, esta es la forma en la que tendrá que realizarse esto. De momento, la pregunta creo que es válida. La pregunta es, nosotros como panameños, en ese sitio que ya ha sido impactado ambientalmente, en donde se han capacitado a decenas de miles de panameños, ¿vamos a adoptar una política de que no haya minería en el sitio? ¿Sí o no? Y yo creo que sobre eso no ha habido pronunciamiento. Creo que los grupos ambientales y Suntrax han estado mucho más beligerantes, le han planteado al país de una forma mucho más clara y concisa cuál es su posición, pero yo también en mis conversaciones he escuchado mucha gente que tiene una posición distinta, que dice, no, mi posición no es que no haya explotación minera, es que la explotación se dé en unos mejores términos y condiciones de lo que nos había planteado el contrato que fue declarado inconstitucional. Y con respecto al cómo, hay 1000 posibilidades, o sea, puede ser el Estado a través de una empresa estatal, puede ser una explotación mixta en donde haya participación de unas empresas con participación del Estado, en fin, hay una cantidad muy plural de escenarios que se pueden abordar si la decisión de la mayoría de los panameños fuera de que en ese sitio continuáramos con la explotación minera. Ok, ¿cómo hubiese actuado usted si estuviese en los zapatos del presidente Laurentino Cortizo frente a todo este escenario? Bueno, fíjese, yo creo que el gobierno tomó algunas decisiones que fueron imprudentes, ¿no? Vamos a poner la primera de la perspectiva de relaciones públicas, y ustedes van a ser testigos de esto. No hace muchos meses atrás el gobierno nacional pautó en todos los medios de comunicación una campaña de descrédito del contrato
de 1997. Y uno de los problemas en los cuales la administración Cortizo se metió es que cuando la gente empezó a leer el contrato nuevo, resulta ser que era igual o en algunas ocasiones era peor que el contrato del 97, con lo cual si tú ya me dijiste que el contrato del 97 no era suficientemente bueno, ¿cómo ahora tú me presentas este nuevo contrato? El segundo tema es por vía de la forma. El contrato que pasó el gobierno del presidente Laurentino Cortizo creo que fue poco participativo en torno a la consulta popular y después la ratificación en 3 debates que se dieron en 3 días y la publicación en Gaceta Oficial, pues ciertamente no ayudó a que la gente percibiera que eso se estaba haciendo con la transparencia que el caso ameritaba. Y en definitiva, pareciera ser que durante la negociación del contrato, las partes que era muy evidente que iban a ser objeto del debate nacional, no fueron incluidas para que participaran en el mismo como modelo de desarrollo. Entonces, yo creo que todo, bueno, y a esto hay que añadirle lo que estaba pasando. La norma electoral había ya para el momento en que vino la discusión del contrato, ya la norma electoral había indicado que todos los candidatos a todos los puestos de elección popular ya habían sido electos, con lo cual el clima estaba cargado de proselitismo político, con lo cual en la medida en que aparezca cualquier tema va a ser, digamos, una buena oportunidad para cualquier candidato político de vincularse con ese tema y tratar de ganar puntos políticos de cara a su propia elección. Con lo cual yo creo que el gobierno lo hizo francamente pésimo. Si hubieran hecho un esfuerzo de hacerlo mal, no les hubiera salido tan bien haciéndolo mal. Sí, pero ¿qué hubiese hecho usted? Bueno, hubiese sido más transparente, hubiese sido más participativo, hubiera involucrado desde la negociación a todos los actores. Por supuesto, hubiera tenido que tener un componente jurídico que apuntara a que eso por vía del contenido del contrato y de garantizar que la población siente que sus intereses están debidamente representados. Por el otro lado, digamos, de parte de la parte legal, en función del fallo de la Corte Suprema de Justicia, fue desatendida. O sea, el contrato fue tachado por inconstitucional y resulta ser que de nuevo vamos a la Corte y la Corte no solo dice, oye, mira, las mismas inconstitucionalidades que tenía el primer fallo, las repite, sino que añades algunas más. Entonces, pues hubiera tenido un planteamiento mucho más robusto de la perspectiva del estándar de la inexequibilidad de la ley o de la constitucionalidad de la misma, porque uno puede pensar que tal vez a lo mejor puedan haber algunas inconstitucionalidades que tú no previste, pero lo que es inexcusable es que tú tengas las mismas que la Corte ya te había dicho que eran inconstitucionales. Y por último, a mí me parece que la capacidad del gobierno de lidiar con las redes sociales fue inexistente. Fue completamente abrumado por las redes sociales, por la capacidad, primero por la incapacidad del gobierno de leer lo que estaba pasando ahí, y segundo porque creo yo que los movimientos que después vimos en las calles tomó completamente por sorpresa. Yo me voy a atrever a decir que no solo al gobierno, sino incluso a la oposición. Y digo que a la oposición porque usted ha visto varios candidatos a la presidencia de la República que tenían una posición y ahora están matizando su posición o incluso están completamente en desacuerdo con su propia posición. En eso yo he tratado de ser consistente, he tratado de ser prudente y he tratado de ser racional. Ahí hay unos recursos, ya hay un impacto ambiental. Tenemos que lidiar con eso y la mejor manera es teniendo un proceso continuo, debidamente supervisado y con un esquema diferente al que le planteó el gobierno a la sociedad. Hay un cierre, hay una mesa técnica que se estaría conformando para tras este fallo y también sobre el tema del cierre de esta mina. ¿Usted qué plantearía al respecto? ¿Quiénes usted considera que deberían formar parte de esta mesa de negociación, se pudiera decir? Déjeme decirle, lo de la mesa de negociación no es otra cosa que tratar de quitar, a ver, lo que hizo el gobierno de mi perspectiva y de alguna manera
tenemos que asumir la responsabilidad todos colectivamente en función de que, por las razones que no vale la pena enumerar ahora mismo, el gobierno puso la carreta por delante de los caballos, ¿no? O sea, ya tenemos un cierre de mina que fue decretado por la Corte Suprema de Justicia y no tenemos mesa técnica, no tenemos un plan de cierre, no tenemos un plan de mitigación ambiental, no tenemos, ¿no? Entonces, la pregunta es qué vamos a hacer, y no solo es qué vamos a hacer, sino a qué velocidad lo vamos a hacer, porque aquí el tema de cuán pronto tomemos medidas puede impactar en el quehacer de este tema. ¿Y qué significará en términos presupuestarios? Entonces, hombre, yo creo que a destiempo recibo yo como una buena cosa que el gobierno nacional esté planteando tener una mesa técnica. Esa mesa técnica, como el mismo nombre lo dice, tiene que ser una mesa de carácter técnico. No hay que darle paso a la politización de la mesa, de parte del gobierno o de parte de actores políticos que ya tienen líneas ideológicas muy bien definidas en torno a la política en materia minera. Y que eso nos permita salir del atolladero en que nos encontramos. Mire, la máxima prioridad tiene que ser dada a los temas ambientales. O sea, yo no sé porque no tengo información suficiente, pero la pregunta es, esos controles ambientales que se tenían establecidos en la mina, una vez que el contrato ya no forma parte del acervo jurídico de la República de Panamá, ¿quién los va a asumir? ¿Los va a asumir la empresa? ¿Los va a asumir el gobierno? Y después, si lo asume uno u otro, ¿quién lo va a auditar? ¿Tiene la República de Panamá la capacidad institucional dentro del gobierno de auditarse incluso él mismo o auditar a un tercero? O si necesita eso de expertos internacionales que nos garantice que no solo la mina, sino las áreas circunvecinas y los efectos digamos, ambientales que se puedan generar en el entorno estén debidamente controlados. Y después pasemos a la parte laboral. Bueno, en derecho tenemos un axioma que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si lo principal era la explotación minera y eso era lo que generaba los recursos, pues uno no tiene que ser un genio para saber que en la medida que usted acaba con la actividad principal, todo lo accesorio se va a terminar. Eso significará los trabajos que se producían ahí, los subcontratistas que dependían de eso, los proveedores de los subcontratistas. Y esto ahora pone sobre la mesa una serie de temas. Primero, las cuotas obreros patronales que se le entregaban a la Caja del Seguro Social y cuál es el efecto de eso dentro de una situación que como todos sabemos, su coyuntura es delicada, la Caja del Seguro Social. En materia de renta, usted puede tener entre 7 y 20,000 personas que dependan de la mina cuya renta va a ser menoscabada significativamente. ¿Qué vamos a hacer en materia presupuestaria? ¿Cómo vamos a reubicar a esos trabajadores? O no hacerlo, ¿qué significa desde la perspectiva del reto político? ¿Dónde va a ir a dar esa gente? ¿Podemos esperar manifestaciones? En fin, hay una serie de temas. Desde la perspectiva internacional, ¿cuál es la estrategia diplomática diplomática económica, para tratar de que las agencias calificadoras de riesgo no rebajen el grado de inversión de la República de Panamá? ¿Cómo vamos a matizar, digamos, los bancos que le prestaron a la empresa estas cuantiosas sumas para que entiendan cuál es la posición de la República de Panamá y cuál va a ser su hoja de ruta para la salida de este tema? En fin, como le digo, hay una cantidad de aristas muy significativas, todas tienen que ser atendidas de forma simultánea y mi temor es que, aun cuando la mesa técnica es un buen comienzo, va a requerir una estrategia de Estado para poder atender los múltiples frentes que se le van a abrir a la República de Panamá por este tema. Don Melitón, hay un tema político ya para ir cerrando, es precisamente lo que acaba de ocurrir en el día de hoy con la detención en Costa Rica del empresario David Ochi, quien mantenía fuero penal electoral, prófugo de la justicia en otro país. También están los temas de los auxilios económicos y el tema del vale digital, ambos por
exfuncionarios, exdirectores de dos entidades distintas, también con fuero penal por ser candidatos. ¿Considera que esta figura, se ha abusado de esta figura en el país para poder evadir algún tipo de casos en la justicia? Estoy seguro que se ha abusado de ella. Estoy seguro que se ha abusado de ella. El fuero penal electoral tiene su razón de ser. La razón de ser es que el gobierno o alguna persona que tenga la suficiente capacidad de poder o de injerencia política no utilice el sistema de justicia para incidir directamente en el resultado electoral. Y aun cuando ese, digamos, es el bien jurídico tutelado, lo que intenta custodiar el ordenamiento jurídico, eso se está mal utilizando para gente, y en este momento no entro a definir quiénes, pero gente encuentre que su postulación es lo que le garantiza, retrasar tener que rendirle cuenta a la justicia panameña. Habiendo dicho eso, nuevamente la proliferación de partidos y la facilidad de obtener candidaturas ahora hace que usted no tenga que pasar por un proceso político que lo descarta como candidato casualmente por tenerse esos problemas políticos, y no pareciera ser que la proliferación de partidos y la ausencia de procesos políticos robustos, me refiero a las primarias, lo que hace es que cualquiera pueda ser candidato en la República de Panamá. Y ese es un tema que hay que revisitar, y que hay que revisitarlo producto de una reforma al sistema electoral. Señor Melitón, ¿quién sería su candidato presidencial a vencer? Yo creo que todos, o sea, no creo que hay uno. Todos... Se lo pregunto porque hay un escenario que se pudiera dar de que pudieran inhabilitar al expresidente y candidato presidencial, en efecto, el señor Ricardo Martinelli, sí, y que marca arriba las encuestas, y esto pudiera variar el escenario político, y así las cosas, ¿usted considera que de repente tendría un poquito más de oportunidad si esto llegara a pasar de la inhabilitación de su candidatura? Sí. Yo le cuento cómo yo veo el escenario. Por toda la información de carácter público que uno ha tenido acceso y en donde uno mira las diferentes encuestas, a mí no me cabe ninguna duda de que el expresidente Martinelli, si las elecciones fueran hoy, fuera el próximo presidente de la República. Habiendo dicho eso, también soy muy consciente de que el expresidente Martinelli tiene una situación jurídica muy complicada, porque ya ha sido condenado tanto a nivel de juzgado de circuito, si la memoria no me es infiel, como a nivel del Tribunal Superior de Justicia, y entiendo yo, por lo que he leído en los medios de comunicación, que solo le cabe un recurso. Sí, el recurso de casación. Que es el recurso de casación, y entiendo que, si la memoria no me es infiel, tiene hasta el 7 de diciembre. Correcto, para presentarlo. Habrá que esperar que determine la Corte Suprema, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia con respecto a esto. Y hice mención de que si las elecciones fueran hoy, pero las elecciones no son hoy, las elecciones son el 5 de mayo. Y aquí hay varios escenarios. El primero es que corre todo el mundo. Entonces habrá que ver el 5 de mayo qué depara, porque uno de los problemas de estar en la punta ahora es que es muy difícil mantenerla siempre. Y el segundo escenario, que ojalá no se dé, porque la democracia pues es una competencia, y la competencia lo único que hace es que los panameños podamos escoger al mejor candidato para que sea el mejor presidente de la República, y es que no pueda correr el presidente Martinelli. Es que esta es una ecuación en donde los puntos no desaparecen, los puntos van a dar a otro lugar. Y si la encuesta marca que él tiene entre 35 y 45 puntos, esos puntos se van a reubicar en otros candidatos. Habrá que ver, si eso sucede, quién fue el gran ganador y quién son los grandes perdedores. Eso, en la eventualidad que se dé, va a cambiar completamente el escenario político que en este momento tenemos. Bien, agradecemos la presencia y la visita del señor Melitón Arrocha. Él es candidato presidencial por la libre postulación. Muchas gracias por acompañarnos, que a pesar de situaciones pues que se pudiera enfrentar, usted en efecto cumplió acá con nosotros en Portada. Bien, estuvo con ustedes Yorlen Morales en compañía de José Agustín del Mar. Bien, será hasta mañana.